La mañana comenzó como cualquier otra en Washington, D.C., con el sonido constante del tráfico, el murmullo de periodistas en los pasillos del Capitolio y las pantallas gigantes transmitiendo noticias en tiempo real. Sin embargo, a las 8:17 de la mañana, todo cambió. Una alerta urgente apareció en las principales cadenas informativas. Una demanda internacional por 12 billones de dólares había sido presentada contra entidades estadounidenses, desencadenando una reacción inmediata en los círculos políticos, económicos y diplomáticos. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un error de traducción o de una cifra inflada por rumores. Pero a medida que los detalles comenzaron a filtrarse, quedó claro que el caso era real. Los documentos, registrados oficialmente y respaldados por un equipo internacional de abogados, reclamaban compensaciones por una serie de acuerdos comerciales, fallidos, inversiones canceladas y disputas contractuales que se habían acumulado durante años. El monto, 12 billones de dólares, parecía modesto cuando se convertía a dólares, pero el impacto simbólico era enorme. No se trataba solo del dinero, era el precedente que podía establecer. Si la demanda prosperaba, podría abrir la puerta a una cascada de reclamaciones similares en todo el mundo. En cuestión de horas, la Casa Blanca convocó reuniones de emergencia. Asesores legales, economistas y diplomáticos se sentaron alrededor de largas mesas cubiertas de documentos y pantallas con gráficos en rojo y azul. Las preguntas eran muchas. ¿Quién estaba realmente detrás de la demanda? ¿Qué implicaciones tenía para las relaciones internacionales? ¿Y por qué había surgido justo ahora? Mientras tanto, los mercados financieros reaccionaron con cautela. Las acciones de varias compañías vinculadas indirectamente al conflicto comenzaron a fluctuar. En Wall Street, los analistas trataban de descifrar si aquello sería solo una tormenta mediática o el inicio de una crisis mayor. Pero el verdadero giro de la historia aún no se conocía. En algún lugar entre Ciudad de México y Washington, un grupo de negociadores estadounidenses ya estaba preparando un viaje urgente. Su misión era clara: evitar que la disputa escalara y encontrar una solución antes de que el caso se convirtiera en un conflicto internacional de gran escala. Lo que nadie imaginaba era que las conversaciones se extenderían durante 72 horas ininterrumpidas, en salas cerradas con intérpretes asesores y tazas de café acumulándose sobre la mesa. Y aún más sorprendente sería el resultado, porque al final de esas largas negociaciones, los estadounidenses tomarían una decisión inesperada: quedarse en México. Pero para entender cómo llegaron a ese punto, primero hay que conocer a las personas que iniciaron todo. La noticia de la demanda por 12 billones de dólares seguía expandiéndose por los medios internacionales como un incendio imposible de detener. Sin embargo, mientras los titulares hablaban de cifras, disputas y tensiones diplomáticas, pocos conocían a las personas que realmente estaban detrás del caso. En una oficina discreta del centro de Ciudad de México, lejos del ruido político de Washington, un pequeño grupo de abogados revisaba documentos que llenaban varias mesas. Carpetas grises, contratos firmados años atrás, correos electrónicos impresos y registros financieros formaban una montaña de evidencia cuidadosamente organizada. Al frente del equipo estaba Alejandro Serrano, un abogado especializado en litigios internacionales, que había construido su reputación enfrentando a corporaciones gigantes. Serrano no era un hombre particularmente llamativo. Vestía siempre de manera sencilla y hablaba con una calma que a menudo confundía a sus oponentes. Pero quienes lo conocían sabían que su mayor habilidad era la paciencia. Habían pasado 3 años preparando la demanda. Todo había comenzado con un acuerdo comercial que en su momento parecía prometedor. Varias empresas estadounidenses habían firmado contratos para participar en un proyecto de infraestructura y tecnología que uniría a distintos socios internacionales. Las inversiones iniciales fluían con rapidez, las conferencias de prensa celebraban el proyecto y los analistas lo llamaban una nueva era de cooperación económica. Pero el entusiasmo no duró. Problemas administrativos, cambios políticos y decisiones financieras cuestionables comenzaron a aparecer. Algunos socios abandonaron el proyecto. Otros congelaron inversiones. Los retrasos se acumularon
y las promesas iniciales se volvieron cada vez más difíciles de cumplir. Con el tiempo, lo que debía ser una alianza estratégica terminó convirtiéndose en una compleja red de disputas legales. Fue entonces cuando Serrano y su equipo comenzaron a recopilar pruebas. Cada documento revelaba una pieza más del rompecabezas: cláusulas ignoradas, pagos retrasados, acuerdos reinterpretados de manera conveniente. Cuando finalmente calcularon los daños, la cifra sorprendió incluso a ellos: 12 billones de dongs. El número no solo representaba pérdidas económicas, también simbolizaba años de decisiones que, según el equipo legal, habían sido injustas para sus clientes. Esa mañana, mientras el mundo reaccionaba al anuncio de la demanda, Serrano observaba la televisión desde su oficina. Las cadenas estadounidenses analizaban el caso con incredulidad. Uno de sus asistentes rompió el silencio. «Los negociadores estadounidenses ya vienen en camino», dijo, mirando su teléfono. Serrano cerró lentamente la carpeta que tenía frente a él. «Bien», respondió con serenidad. «Entonces, las 72 horas empiezan ahora». El avión despegó de Washington, D.C., poco antes del anochecer. No era un vuelo oficial con banderas en la puerta ni cámaras esperando en la pista. Era discreto, casi silencioso, pero dentro viajaba un grupo de personas cuya misión podía definir el rumbo de una crisis inesperada. En la primera fila de la cabina iba Daniel Harper, subsecretario de Comercio Internacional y líder del equipo negociador estadounidense. Harper llevaba más de 20 años participando en acuerdos complejos entre gobiernos y corporaciones. Pero incluso para él, aquella situación era inusual. Una demanda por 12 billones de dongs no parecía, a simple vista, una amenaza económica seria para Estados Unidos. Convertida a dólares, la cifra no sacudiría al sistema financiero. Sin embargo, Harper entendía el verdadero problema: el precedente legal. Si el caso prosperaba, otras demandas similares podrían surgir en distintos países. Empresas y gobiernos podrían usar el mismo argumento para reclamar compensaciones. En cuestión de meses, aquello podría convertirse en una cadena de litigios internacionales. A su lado, la asesora jurídica Laura Mitchell revisaba una tablet llena de documentos. «He leído todo el expediente otra vez», dijo sin levantar la vista. Serrano construyó un caso sólido. Harper suspiró. «¿Qué tan sólido?» «Lo suficiente como para que un tribunal quiera escucharlo». El silencio llenó la cabina por unos segundos. El sonido constante de los motores acompañaba los pensamientos de cada miembro del equipo. En la fila detrás de ellos viajaban economistas, especialistas en contratos internacionales y un diplomático del Departamento de Estado. Todos sabían que el tiempo sería su mayor enemigo. 72 horas. Ese era el margen que tenían antes de que el caso comenzara a escalar públicamente en tribunales internacionales. El piloto anunció que el vuelo cruzaba el Golfo de México. Afuera, la noche cubría el océano como una manta oscura. Harper miró por la ventana. «¿Qué sabemos de Serrano?», preguntó finalmente. Mitchell deslizó un archivo en la pantalla. «No pierde casos importantes», respondió. «Y cuando acepta negociar, es porque ya tiene ventaja». Harper sonrió con cansancio. «Perfecto. Justo el tipo de persona que quería encontrar». Horas después, el avión aterrizó en Ciudad de México. Un vehículo negro esperaba al equipo en la pista secundaria del aeropuerto. No había periodistas, ni cámaras ni anuncios oficiales. Todo debía mantenerse en silencio. Mientras el convoy avanzaba por las avenidas iluminadas de la ciudad, Harper observaba los edificios y las luces que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar de esa ciudad, Alejandro Serrano los estaba esperando. Y con cada minuto que pasaba, el reloj invisible de las 72 horas comenzaba a correr más rápido. El edificio donde se llevarían a cabo las conversaciones no tenía ningún letrero llamativo. Era una torre moderna de vidrio en una avenida tranquila de Ciudad de México, con seguridad privada en la entrada y ventanas que reflejaban las luces de la ciudad. En el piso 12, una sala de conferencias había sido preparada para lo que muchos ya llamaban la negociación de las 72 horas. Cuando Daniel Harper entró en la sala junto con su equipo, Alejandro Serrano ya estaba allí. Sentado al otro lado de una larga mesa de madera oscura,
El abogado mexicano revisaba algunos documentos con absoluta calma. A su alrededor, varios miembros de su equipo organizaban carpetas y computadoras portátiles. Serrano levantó la mirada. «Bienvenidos a Ciudad de México», dijo con una ligera sonrisa. Harper respondió con un gesto cordial. «Gracias por recibirnos tan rápido». Ambos hombres se estrecharon la mano. Fue un saludo breve, profesional, pero cargado de significado. Cada uno sabía que la conversación que estaba a punto de comenzar podía cambiar el curso del conflicto. Las puertas de la sala se cerraron. Un reloj digital en la pared marcaba 9:02 de la noche. Las 72 horas habían comenzado oficialmente. Laura Mitchell fue la primera en hablar. «Antes de discutir números», dijo con tono firme, «queremos entender completamente la base de la demanda». Serrano asintió. «Por supuesto, transparencia total». Uno de sus asistentes proyectó una serie de documentos en una pantalla grande. Aparecieron contratos, fechas y registros de pagos incompletos. Cada diapositiva mostraba un detalle del proyecto que, según el equipo de Serrano, había sido incumplido por socios estadounidenses. Durante casi una hora nadie interrumpió. El equipo estadounidense tomaba notas mientras analizaba cada punto. Algunos fruncían el ceño. Otros intercambiaban miradas silenciosas. Finalmente Harper cruzó las manos sobre la mesa. «Entiendo su argumento», dijo, «pero una demanda internacional es una medida extrema». Serrano respondió con serenidad. «Extrema sí, pero necesaria». El abogado se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mis clientes esperaron años. Intentaron resolver esto de manera privada. La demanda fue el último recurso». El ambiente en la sala se volvió más tenso. Un economista del equipo estadounidense murmuró algo al oído de Harper. Mitchell revisaba rápidamente cláusulas en su tablet. Serrano observaba todo con atención. Entonces, Harper hizo la pregunta que todos esperaban. «Si estamos aquí», dijo, «es porque creemos que aún hay espacio para negociar. ¿Cuál sería una solución aceptable para ustedes?» Serrano guardó silencio por unos segundos. Miró a su equipo. Luego volvió a mirar a Harper. «Eso», respondió con calma, «dependerá de cómo quieran pasar las próximas 71 horas». La ciudad seguía despierta mientras la primera noche de negociaciones avanzaba lentamente. Desde las ventanas del piso 12, las luces de Ciudad de México parecían un mar infinito que se extendía hasta el horizonte. Dentro de la sala de conferencias, sin embargo, el ambiente era muy distinto, tenso, silencioso y lleno de cálculos. El reloj marcaba 11:47 de la noche. 2 horas y 45 minutos habían pasado desde que comenzó la negociación. Las mesas ahora estaban cubiertas de documentos abiertos, computadoras portátiles y varias tazas de café. Nadie parecía dispuesto a abandonar la sala. Daniel Harper repasaba una hoja llena de anotaciones. Cada punto del expediente presentado por Alejandro Serrano había sido revisado con detalle por su equipo. Algunos argumentos parecían exagerados, pero otros resultaban incómodamente sólidos. Laura Mitchell fue la primera en romper el silencio. «Hay cláusulas aquí que podrían interpretarse de más de una forma», dijo señalando un contrato en la pantalla. Serrano asintió con tranquilidad. «Exactamente», respondió. «Y los tribunales internacionales suelen interpretar esas ambigüedades a favor de la parte perjudicada». Uno de los economistas estadounidenses intervino, «pero el cálculo de daños sigue siendo discutible». Serrano hizo un gesto hacia uno de sus asistentes, quien proyectó otra serie de gráficos. «Nuestros cálculos se basan en pérdidas acumuladas durante 5 años», explicó, incluyendo inversiones detenidas, retrasos contractuales y oportunidades comerciales perdidas. La cifra volvió a aparecer en la pantalla. 12 billones de dongs. El número parecía flotar en la sala como una sombra constante. Harper se recostó en su silla. «Digamos que aceptamos parte del argumento», dijo con cautela. «Eso no significa que aceptaremos la cifra completa». Serrano no pareció sorprendido. No esperaba que lo hicieran. Por un momento, la negociación pareció entrar en un punto muerto. Los miembros de ambos equipos comenzaron a revisar documentos en silencio. El sonido de teclados y páginas pasando era lo único que rompía la quietud. Fuera de la sala,
Los asistentes legales caminaban por el pasillo con nuevas carpetas y bebidas calientes. Nadie hablaba demasiado. Todos sabían que cada palabra dentro de esa sala podía alterar el resultado final. El reloj avanzó hasta 1:12 m. Finalmente, Harper cerró su carpeta. «Creo que necesitamos un descanso corto», dijo. Serrano miró el reloj y asintió. 15 minutos. Los equipos se levantaron lentamente de la mesa. Algunos salieron al pasillo, otros se acercaron a las ventanas. Pero mientras todos parecían tomar aire, Serrano permaneció sentado. Observaba los documentos frente a él con la misma calma con la que había comenzado la noche, porque sabía algo que el equipo estadounidense aún no había descubierto, y cuando regresaran del descanso la negociación cambiaría por completo. El descanso de 15 minutos terminó demasiado rápido. Cuando los equipos regresaron a la sala de conferencias, el aire parecía más pesado que antes. El reloj marcaba 1:31 de la mañana, y la ciudad, al otro lado de las ventanas, seguía brillando en silencio. Daniel Harper volvió a su asiento con una taza de café recién servido. Laura Mitchell llevaba consigo una carpeta nueva que uno de los asistentes había traído durante el descanso. Alejandro Serrano seguía en el mismo lugar donde había estado antes, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Continuemos», dijo con calma. Mitchell abrió la carpeta y habló primero. «Revisamos algunos de los contratos originales del proyecto», explicó, «especialmente los anexos del segundo acuerdo financiero». Serrano levantó ligeramente una ceja, y Mitchell proyectó un documento en la pantalla. «Encontramos algo interesante». El archivo mostraba una sección específica del contrato, una cláusula que había sido firmada años atrás, casi perdida entre páginas de texto legal. El título decía, Cláusula 14b, reubicación operativa en caso de incumplimiento prolongado. Harper miró el documento con atención. Si el proyecto sufre retrasos superiores a 30 meses, continuó Mitchell, las partes afectadas tienen derecho a trasladar operaciones y activos a una jurisdicción alternativa para continuar el proyecto. La sala quedó en silencio. Uno de los asistentes de Serrano revisó rápidamente su computadora. Harper apoyó las manos sobre la mesa. «Eso significa que el proyecto no necesariamente debía cancelarse», dijo lentamente. «Podía haberse trasladado». Serrano no respondió de inmediato. Observaba el documento con atención. Mitchell continuó, y según los registros, hizo una pausa. La jurisdicción alternativa mencionada en el contrato era México. Algunos miembros del equipo estadounidense intercambiaron miradas. La implicación era clara. El proyecto que había causado toda la disputa podía haberse continuado legalmente en México si las condiciones se activaban. Harper miró a Serrano. ¿Su equipo conocía esta cláusula? El abogado mexicano sonrió ligeramente. «Por supuesto». «Entonces», dijo Harper, «¿por qué presentar una demanda en lugar de trasladar el proyecto?» Serrano cerró lentamente la carpeta frente a él. «Porque nadie del lado estadounidense aceptó activarla en su momento». El silencio volvió a llenar la sala. La cláusula había estado allí desde el principio, firmada, válida, ignorada. Harper se pasó la mano por la frente. «Si hubiéramos activado esta cláusula hace 3 años», murmuró. «No estaríamos aquí», terminó Serrano. El reloj en la pared marcó 1:46 de la mañana, quedaban 70 horas y 14 minutos de negociación. Pero por primera vez, desde que todo comenzó, surgía una posibilidad completamente nueva. Tal vez el problema no era la demanda. Tal vez la solución siempre había estado en trasladar el proyecto a México. Y si eso ocurría, la negociación dejaría de ser solo un conflicto legal. Podría convertirse en algo mucho más grande. El descubrimiento de la cláusula 14b cambió el tono de la negociación. Lo que antes parecía una batalla legal, ahora empezaba a parecer una decisión estratégica. El reloj marcaba 2:18 de la mañana. Nadie en la sala parecía cansado ya. La tensión había despertado a todos. Daniel Harper caminaba lentamente alrededor de la mesa mientras pensaba. Finalmente se detuvo frente a la pantalla, donde seguía proyectado el contrato. «Supongamos que aceptamos algo», dijo. «Supongamos que reconocemos que esta cláusula debía haberse considerado».
Laura Mitchell levantó la mirada. Eso no significa aceptar la demanda, añadió rápidamente. Alejandro Serrano asintió. Lo entiendo. Harper continuó. Pero también significa que el proyecto nunca tuvo que morir. Serrano apoyó las manos sobre la mesa. Exactamente. Uno de los economistas del equipo estadounidense intervino. Si el proyecto se hubiera trasladado a México, dijo mientras revisaba algunos cálculos, el costo habría sido menor que las pérdidas actuales. Otro especialista agregó, y el mercado mexicano habría permitido continuar varias de las operaciones. Harper se volvió hacia Serrano. Entonces dígame algo con total honestidad, preguntó. ¿Su objetivo real es la compensación o la reactivación del proyecto? Serrano no respondió de inmediato. Miró a su equipo. Algunos intercambiaron miradas breves. Luego, el abogado volvió a mirar a Harper. Ambas cosas eran posibles, dijo finalmente, pero siempre hubo una opción que consideramos más productiva. ¿Cuál? Serrano se levantó y caminó hacia la pantalla. Con un control remoto cambió la diapositiva. Ahora aparecía un mapa de México con varias ciudades marcadas en rojo. Estas son ubicaciones que analizamos durante los últimos 2 años, explicó, para continuar el proyecto bajo la cláusula 14B. Los miembros del equipo estadounidense se inclinaron hacia adelante. Infraestructura existente, continuó Serrano. Costos operativos competitivos. Acceso a mercados internacionales. Harper cruzó los brazos. Usted ya estudió todo esto. Por supuesto. El abogado volvió a su asiento. La demanda siempre fue una forma de abrir la conversación que nadie quiso tener antes. La sala quedó completamente en silencio. Harper miró nuevamente el mapa. ¿Está diciendo que la solución es trasladar todo el proyecto aquí? Serrano respondió con calma. Estoy diciendo que México todavía ofrece la oportunidad que el proyecto perdió en otros lugares. Mitchell susurró algo al oído de Harper. Él asintió lentamente. Después de unos segundos, Harper habló. Si esto funciona, dijo, no sería solo un acuerdo legal. Serrano sonrió. No. Harper miró el mapa una vez más. Sería una decisión histórica. El reloj avanzó a 2:41 de la mañana. Quedaban 69 horas y 19 minutos, y por primera vez, la posibilidad de que los estadounidenses terminaran quedándose en México ya no parecía tan improbable. El reloj marcaba 9:06 de la mañana cuando comenzó el segundo día de negociaciones. Afuera, la ciudad de México ya estaba completamente despierta. Tráfico, bocinas y el movimiento constante de millones de personas comenzaban su rutina diaria. Pero en el piso 12 de la torre de vidrio, la realidad parecía suspendida en el tiempo. Habían pasado casi 12 horas desde el inicio de la negociación. Nadie había dormido. La mesa de conferencias estaba llena de nuevas hojas, gráficos económicos y proyecciones financieras. Durante la madrugada, ambos equipos habían trabajado en silencio, analizando una posibilidad que hasta pocas horas antes parecía imposible: reactivar el proyecto en México. Daniel Harper observaba una pantalla donde se proyectaban cifras actualizadas. Si trasladamos la operación, dijo uno de los economistas estadounidenses, los costos de reinicio serían un 35% menores que el total reclamado en la demanda. Laura Mitchell añadió, y legalmente podríamos argumentar que la reubicación cumple con la cláusula 14B. Alejandro Serrano escuchaba con atención, sin interrumpir. Uno de sus asistentes mostró otra proyección. Además, dijo, el mercado regional permitiría recuperar la inversión inicial en menos de 4 años. Harper se pasó la mano por el rostro. La falta de sueño comenzaba a notarse. Entonces, el problema ya no es el dinero, murmuró. Serrano respondió con calma. Nunca lo fue completamente. El verdadero obstáculo era político. Si Estados Unidos aceptaba trasladar el proyecto, significaba reconocer indirectamente que la decisión de abandonarlo años atrás había sido un error, y en Washington, admitir errores rara vez era sencillo. Mitchell habló con franqueza. Esto necesitará aprobación de varios niveles del gobierno. Lo sé, respondió Serrano, pero el reloj sigue avanzando.
El reloj digital marcó 9:18 de la mañana. Quedaban 46 horas y 42 minutos. Harper se levantó de su silla y caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí podía ver la inmensidad de la ciudad extendiéndose hasta las montañas lejanas. Una ciudad llena de energía, de comercio, de oportunidades. Quizás Serrano tenía razón. Quizás el proyecto no había fracasado. Quizás simplemente había estado en el lugar equivocado. Harper regresó a la mesa. «Necesito hacer una llamada a Washington», dijo. Michelle asintió. Lo imaginé. Mientras Harper salía de la sala con su teléfono, el silencio volvió a llenar el espacio. Serrano observó el reloj una vez más. Habían pasado 26 horas de negociación. Pero todos sabían algo importante. Lo que ocurriera en la próxima llamada podría decidir el destino de todo. Y tal vez también el momento en que los estadounidenses elegirían quedarse en México. Daniel Harper se detuvo en el pasillo frente a una gran ventana. Desde allí podía ver cómo el tráfico de la mañana avanzaba lentamente entre avenidas llenas de edificios, mercados y oficinas. Ciudad de México estaba completamente viva, ajena a la decisión que estaba a punto de tomarse dentro de aquella torre. Miró su teléfono por unos segundos antes de marcar. Sabía que esa llamada no sería sencilla. El primer tono sonó, luego el segundo. Finalmente una voz respondió desde Washington, D.C. «Harper». «Señor», respondió él con tono serio. «Tenemos una situación diferente a la que esperábamos». En la sala de negociación, el resto de los equipos esperaba en silencio. Nadie hablaba demasiado. Algunos revisaban documentos. Otros miraban la pantalla donde seguían proyectadas las posibles ubicaciones del proyecto en México. Alejandro Serrano observaba el reloj. 9:37 am. Quedaban 46 horas y 23 minutos. Mientras tanto, en el pasillo, Harper continuaba la conversación. «La demanda sigue siendo real», explicó, «pero encontramos una cláusula contractual que cambia completamente el escenario». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Explique». Harper respiró profundamente. El proyecto podía haberse trasladado legalmente a México hace años. La cláusula lo permitía. Si activamos esa opción ahora, podríamos resolver el conflicto sin continuar la disputa legal. Pasaron unos segundos más. Desde Washington llegó la pregunta inevitable. ¿Está diciendo que el proyecto continuaría fuera de Estados Unidos? Harper miró nuevamente la ciudad a través del vidrio. Sí. Otro silencio. Mucho más largo esta vez. Finalmente la voz respondió con cautela. ¿Qué gana Estados Unidos con eso? Harper ya había preparado esa respuesta. Evitar la demanda, recuperar la inversión inicial y mantener participación estratégica en el proyecto. La respuesta tardó en llegar. ¿Y qué quieren ellos? Que el proyecto se realice aquí. El funcionario en Washington parecía estar calculando algo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Harper miró su reloj. 46 horas. Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Harper, si hacemos esto, será una decisión política enorme. Lo sé, y usted tendrá que defenderla. Harper miró nuevamente la ciudad. ¿Lo haré? La línea quedó en silencio por un momento más. Luego llegó la respuesta que todos esperaban. Regrese a la mesa de negociación. Harper cerró la llamada lentamente. Cuando volvió a la sala, todos levantaron la mirada. Serrano habló primero. ¿Qué dijeron? Harper tomó asiento. Miró el mapa proyectado en la pantalla. Luego levantó la vista hacia el abogado mexicano y dijo las palabras que cambiaron el rumbo de las negociaciones. Dijeron que sigamos hablando. El reloj digital en la pared marcaba 6:12 de la tarde cuando comenzó la tercera noche de negociaciones. Habían pasado más de 60 horas desde el inicio de las conversaciones, y el cansancio ya era visible en todos los rostros. Las corbatas estaban flojas. Las camisas arrugadas y las tazas de café se acumulaban como pequeños monumentos a la resistencia. Quedaban menos de 12 horas. Daniel Harper miraba un documento recién impreso. Era el primer borrador de lo que podría convertirse en un acuerdo definitivo. A su lado, Laura Mitchell revisaba cada línea con una atención casi obsesiva. «Si firmamos esto», dijo Mitchell en voz baja, «la demanda se suspende inmediatamente». Harper asintió.
y el proyecto se reinicia aquí. Al otro lado de la mesa, Alejandro Serrano también revisaba el mismo documento con su equipo. Sus asistentes discutían detalles técnicos, impuestos, licencias, distribución de inversiones y responsabilidades operativas. El acuerdo era complejo, pero la idea central era clara. El proyecto se trasladaría oficialmente a México. Estados Unidos mantendría participación financiera y tecnológica. Los socios afectados recibirían compensaciones graduales a través del nuevo proyecto, y la demanda por 12 billones de dongs quedaría congelada mientras el plan se ejecutara. Era una solución que ninguno de los lados había imaginado 3 días antes. Pero aún quedaban obstáculos. Hay un punto que debemos resolver, dijo Serrano finalmente. Harper levantó la mirada. Lo imaginé. Serrano señaló una sección del documento, la sede principal del proyecto. Harper respiró lentamente. Ese punto había generado debate durante horas. Washington preferiría mantener la dirección estratégica, explicó Harper, incluso si la operación está en México. Uno de los asesores de Serrano respondió. Pero si el proyecto vive aquí, necesita liderazgo aquí. La discusión comenzó de nuevo. Durante casi una hora, analizaron opciones dirección compartida, comités conjuntos, supervisión internacional. El reloj avanzó 8:03 p.m. Quedaban menos de 10 horas. Finalmente, Harper cerró su carpeta. Tengo una propuesta. Todos lo miraron. La sede operativa estará en México, dijo, pero el Consejo Estratégico será binacional. Serrano pensó por unos segundos. Luego miró a su equipo. Un breve intercambio de miradas fue suficiente. El abogado volvió a mirar a Harper. Eso podría funcionar. El ambiente en la sala cambió. Por primera vez, desde el inicio de las negociaciones, la sensación ya no era de conflicto. Era de acuerdo cercano. El reloj marcó 8:17 p.m. Quedaban 9 horas y 43 minutos. Y todos sabían que estaban a punto de escribir el último capítulo de aquellas intensas 72 horas. El reloj marcaba 3:48 a.m. La sala de conferencias estaba casi en silencio. Afuera, la ciudad aún dormía bajo una noche tranquila, pero dentro del piso 12 todos seguían despiertos. Las últimas horas de las 72 horas de negociación estaban llegando a su fin. Quedaban 4 horas y 12 minutos. Sobre la mesa se encontraba el documento que había consumido 3 días completos de discusión. El acuerdo preliminar para trasladar y reiniciar el proyecto en México. Daniel Harper sostenía un bolígrafo entre los dedos mientras releía la última página. A su lado, Laura Mitchell revisaba por última vez las cláusulas legales. Ninguno quería cometer un error a esas alturas. Al otro lado de la mesa, Alejandro Serrano y su equipo hacían lo mismo. Durante unos minutos, nadie habló finalmente. Mitchell rompió el silencio. Todas las cláusulas están verificadas, dijo. Si ambas partes firman, la demanda quedará suspendida inmediatamente. Uno de los economistas estadounidenses agregó, y el nuevo proyecto comenzaría su fase inicial en menos de 6 meses. Serrano cerró lentamente su carpeta. Eso también significa que los socios afectados comenzarán a recuperar sus inversiones. Harper asintió. Exactamente. El silencio volvió por unos segundos más. Habían pasado casi 68 horas discutiendo números, contratos, estrategias políticas y riesgos económicos. Pero ahora todo se reducía a una decisión simple: firmar o volver al conflicto. Harper tomó su teléfono y miró un mensaje reciente de Washington. Era breve. La decisión es suya. Guardó el teléfono. Miró el documento una vez más. Luego levantó la vista hacia Serrano. Cuando llegamos aquí, dijo, pensábamos que veníamos a defendernos de una demanda. Serrano sonrió ligeramente. Y ahora están aquí para comenzar algo nuevo. Harper respiró profundamente. Miró alrededor de la sala. Los asesores, los abogados, los economistas, todos esperando. Finalmente habló. Si firmamos esto, el proyecto no solo continuará. Hizo una pausa. También cambiará donde ocurre el futuro. Serrano respondió con calma. A veces los proyectos no fracasan. Harper levantó una ceja. Solo encuentran un lugar mejor para existir. Ambos hombres se miraron durante unos segundos. El reloj marcó 4:12 a.m.
Entonces, Harper colocó el bolígrafo sobre el documento y lo deslizó lentamente hacia el centro de la mesa. La decisión final estaba a punto de tomarse. El reloj marcaba 4:07 am. En la sala de conferencias, nadie se movía. El documento estaba en el centro de la mesa, iluminado por las luces blancas del techo. Después de 68 horas de negociación, todo se reducía a ese momento. Daniel Harper tomó el bolígrafo nuevamente. Miró el acuerdo por última vez. Páginas llenas de cláusulas, firmas preparadas y un título claro en la primera hoja. Acuerdo de reestructuración y reubicación del proyecto internacional. Al otro lado de la mesa, Alejandro Serrano observaba con tranquilidad. Había pasado años preparando la demanda, meses estudiando cada detalle legal, y ahora todo estaba a segundos de resolverse. Harper habló primero. Cuando despegamos de Washington dijo, «Pensé que veníamos a detener una crisis». Serrano respondió con una leve sonrisa. «Y en cambio encontraron una oportunidad». Harper asintió lentamente. Los miembros de ambos equipos guardaban silencio. Algunos sostenían sus teléfonos, otros simplemente observaban el documento como si se tratara de algo histórico. Porque lo era. La decisión que estaban a punto de tomar no solo resolvería la demanda de 12 billones de dongs, también determinaría el destino de un proyecto internacional que casi había desaparecido. Harper apoyó la punta del bolígrafo sobre la línea de firma. Durante un segundo dudó, no por el acuerdo, sino por lo que significaba. Firmar implicaba aceptar que el futuro del proyecto no estaría en Estados Unidos, estaría en México. Finalmente, firmó. El sonido suave del bolígrafo sobre el papel rompió el silencio. Luego deslizó el documento hacia Serrano. El abogado mexicano lo tomó con calma y firmó también. En ese instante, algo invisible cambió en la sala. La tensión de 3 días completos se disipó poco a poco. Uno de los economistas estadounidenses dejó escapar una pequeña risa de alivio. Laura Mitchell cerró su carpeta lentamente. Algunos asistentes se recostaron en sus sillas por primera vez en horas. Serrano extendió la mano. «Bienvenidos a una nueva etapa». Harper estrechó su mano. «Supongo que sí». El reloj marcó 4:11 de la mañana. Quedaban 3 horas y 49 minutos de las 72 horas originales. Pero la negociación ya había terminado. En lugar de una batalla legal, habían creado algo inesperado. Un acuerdo internacional que permitiría continuar el proyecto y recuperar lo que se había perdido. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo sobre Ciudad de México, Harper se acercó a la ventana. Observó la ciudad despertando lentamente. Entonces dijo algo que resumía todo lo que había ocurrido en esas 72 horas. «Vinimos aquí pensando que nos iríamos rápido». Miró la inmensidad de la ciudad y añadió, «Pero parece que nos quedaremos un tiempo en México».